Bien, estábamos dando el temario, entonces introducción a la endocrinología 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, hasta fisiología femenina y hormonas femeninas. Van a entrar del sistema nervioso, lo que corresponde a organización del sistema nervioso, funciones básicas de neurotransmisores, receptores sensitivos, circuitos neuronales, capítulo 46-47. Sensibilidad somática, capítulo 48. Sensibilidad somática 2, capítulo 49. Y va a ingresar lo que estábamos hablando ahorita de funciones de la médula espinal y control motor de la corteza, control motor de la corteza motora. Son capítulos 55 y 56, función motor de la médula espinal, y 56, función motora de la corteza cerebral. Bien, esos son los capítulos. Nada raro que ingresen casos clínicos, pero ¿cómo ingresa un caso clínico en el concepto de fisiología de Guyton? Guyton, para dar diabetes mellitus, ¿me da o no me da patrones de qué síntomas tiene? Tiene. Entonces me da esos patrones. Guyton me da qué síntomas y signos tiene el hipertiroidismo, me da esos patrones. Guyton me da qué síntomas tiene el hipertiroidismo, la acromegalia, me da. Entonces, por si acaso, las preguntas van en torno a esa misma formulación. Por ejemplo, paciente de 29 años que presenta aumento de la concentración de la hormona de crecimiento y presenta los signos y síntomas que nos menciona Guyton. Deformidad de la mandíbula, malformación, deformidad de las fases de la cara, deformidad de los pies, de las manos. No nos dice Guyton. Entonces, en torno a eso van a puntual el caso clínico, es una pregunta a modo de caso clínico, ¿no? Y son 2, 3, 4 preguntas, o tal vez unas 6 que vayan en ese sentido. ¿Para qué? Para que el estudiante razone, por si acaso. No se trata esto de que generen otro grupo de WhatsApp y por el grupo de pasar, de decirme, tal pregunta es la 6, la 7. Cada quien se prepara para su propio examen y formula su propio desarrollo de examen. Dentro de las funciones motoras de la médula espinal, entonces, nosotros, ¿recuerdan esto? Esto es González. Esta es la imagen de neuroanatomía de González. Y nos explica justamente cómo son las vías. Acá, de color azul, las vías aferentes. Este es el medial, el de Gold. Luego está el de cuneiforme. Acá está el espinocerebeloso. Dorsal, aquí está el ventral. Acá van a estar el haz espinotalámico de color azul, el lateral y el anterior, justo acá el lateral y aquí está el anterior. Bien, esos son los ascendentes. Luego, por la misma médula espinal, vienen haces motores. No se olviden que es el piramidal cruzado. Acá tenemos parte de la formación del hemisco medial, que obviamente va a ser la característica superior, ¿no? A médula oblongada para el hemisco medial. Acá vamos a tener la organización de las astas. Esta es la asta anterior, esta es la asta posterior, recordando propiamente la parte neuroanatómica. Muy bien, traslado este concepto al concepto de Guyton. ¿Y qué me dice Guyton? La información sensitiva llega, ahí está mi raíz sensitiva, hasta la médula espinal. Lo que hace médula espinal es integrar, no solamente es una carretera. González tal vez lo mencionaba tanto así como una carretera, y no nos mencionaba tal vez González de este concepto de interneuronas. Las interneuronas son las encargadas de, en la sustancia gris de la médula, de controlar, ser analíticas y dar órdenes. ¿Bien? Entonces,
Acá podemos mencionar que las interneuronas están haciendo lo mismo que las órdenes generadas en el cerebro, solo que las órdenes generadas en el cerebro son de estrato consciente. La respuesta motora originada en el cerebro, en las áreas corticales motoras, son conscientes. Sin embargo, las interneuronas o estos circuitos neuronales generan una serie de reflejos y una serie de circuitos que van a funcionar de orden involuntario. ¿Bien? Acá la respuesta va a ser procesada hasta esta raíz motora. Ahí están las motoneuronas anteriores. Y la organización de las motoneuronas anteriores es la siguiente. Veamos, miren que las motoneuronas anteriores se van a dividir en dos. Unas que van a ser las motoneuronas alfa y otras que van a ser las motoneuronas gamma. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La velocidad a la cual lo hacen y las características del diámetro. La motoneurona alfa tiene 14 micrómetros de diámetro aproximadamente, es más gruesa. La motoneurona gamma va a tener simplemente entre 5 micrómetros de diámetro, una de las diferencias, 5 micrómetros y esta va a tener 14 micrómetros. Otra de las diferencias es que la estimulación de una sola fibra alfa, miren, una sola fibra alfa va a estimular a cientos de fibras musculares. Repito, una sola fibra alfa estimula varios y cientos de fibras musculares esqueléticas y van a formar lo que se conoce como la placa motora, ¿no? La gamma lo que hace es activar la contracción de fibras musculares esqueléticas, pero en pequeños grupos, cuyo número es la mitad o menos de la cuarta parte que lo que son las motoneuronas alfa, ¿no? Estas transmiten impulsos por estas fibras que las voy a llamar motoneuronas gamma. Entonces, si nosotros analizamos la composición de esta motoneurona gamma dentro de la organización que representa, va a estar integrado junto a un circuito de fibras tipo 1 y tipo 1A y 1B. ¿Qué son estas fibras tipo 1A y 1B? Estas fibras tipo 1A y 1B van a dar información, las tipo 1A, de lo que representa el uso muscular. Entonces, dentro del uso muscular existen fibras sensitivas. Dichas fibras sensitivas van a organizarse de la siguiente manera. Si vemos y aumentamos, acá vamos a aumentar la imagen, entonces dichas fibras sensitivas lo que están organizando son las tipo 1A y las tipo 2. Las tipo 1, estas fibras sensitivas dentro de lo que respecta a las tipo 1, son conocidas como aferentes primarias. Y las tipo 2, que vamos a ir describiendo acá, aquí está la tipo 1A, la tipo 2 son las secundarias, son de tipo aferente secundaria, ¿no? Aquí vamos a tener aferente primaria 1A y aferente 2, aferente secundaria. Si nosotros ampliamos este circuito por el cual primero vamos a tener una vía sensitiva para luego explicar la parte motora. La parte motora ya hemos entendido de la parte de las motoneuronas alfa y de las motoneuronas gamma. Las alfa van hacia la placa motora y estas gamma lo que están haciendo es activar fibras musculares esqueléticas, pero en grupos más pequeños. Van y se dirigen al centro del uso muscular. Entonces van hasta la parte del segmento del uso muscular para las terminaciones gamma. Sin embargo, las alfa van a terminar en esto que se llama cerca del órgano tendinoso de Golgi, ¿no? Eso es otra de las diferencias entre alfa y gamma. Si nosotros agrandamos dichas fibras, acá están las aferentes que estamos mencionando, las aferentes primarias y las aferentes secundarias. Para analizar la respuesta de la médula espinal, primero analizo estas respuestas, las aferentes primarias y secundarias. Las tipo 1, lo que van a hacer
es tener un diámetro medio entre 17 micrómetros y enviar señales sensitivas a una velocidad de 70 a 120 metros por segundo, ¿no? Entonces, eso hacen las primarias. Las secundarias son más pequeñas de la misma manera, 8 micrómetros para las secundarias, y la velocidad a la cual transmiten no es más que un tercio de las fibras primarias, ¿no? Nos quiere decir que van entre un tercio de 120, es 40, aproximadamente en 40 metros por segundo la transmisión por estas fibras secundarias. De característica su lentitud para este tipo de información. Y se están recogiendo información de qué organización, de lo que vamos a llamar como estas fibras se llaman fibras de la bolsa nuclear o del músculo intrafusal, se llaman las fibras de la bolsa, y estas se llaman las fibras de la cadena nuclear. ¿Qué características de este circuito, de las que van a formar el circuito de las de bolsa y las que van a transmitir las de cadena? Las de cadena nuclear están llevando información a través de las aferentes secundarias, y las aferentes primarias lo hacen de las dos, tanto de la bolsa nuclear como de la cadena nuclear. La información de la respuesta estática o dinámica de los músculos va en torno a este tipo de circuitos. Acá nosotros vamos a tener esto que se llaman las aferentes alfa y las aferentes o las aferentes gamma D y las aferentes YS. Entonces nosotros vamos a tener acá las fibras eferentes, en este caso, perdón, ya no las aferentes. Hasta acá hemos analizado las aferentes que van hacia la cadena nuclear, hasta este grupo. Esta organización, por si acaso, son fibras intrafusales, en lo que se ha denominado como el uso muscular. Esto es el uso muscular. Dentro del uso muscular hay estos dos tipos de fibras, los de cadena nuclear y bolsa nuclear. La información sobre el estado del músculo, sobre el grado de contracción del músculo, van a través de estas fibras aferentes. La respuesta que tenemos que darle va a ser en torno a generar una estática en el mismo músculo o generar una dinámica en ese músculo. ¿Por qué hay una variación de lo que es estático-dinámica? Un grupo muscular puede activar las fibras de la bolsa nuclear, estas que son las de gamma. Pucha, ¿siguen entrando o es que se han salido? Acá tenemos estas que están activando las de cadena nuclear, son estas gamma estáticas eferentes, están activando las de la bolsa nuclear, perdón, las alfa estáticas eferentes, que se van a subdividir. Estas justamente se llaman alfa D o gamma D, así se llaman, gamma D, así se llaman, gamma D. Gamma D son las que son encargadas de activar las fibras de la bolsa nuclear y producir una respuesta estática. Vamos a tener otras que son las de la gamma D, gamma dinámicas, que van a producir una respuesta dinámica en las de bolsa nuclear. Quiere decir, las de gamma dinámica eferenciales están produciendo excitación de estas fibras intrafusales. ¿Para qué? Para que se desencadene la contracción muscular. Favorecen la respuesta dinámica. Un mismo músculo puede generar características de fibras que se queden en orden estático, de acuerdo al patrón muscular, ¿no? Entonces, dentro de las fibras musculares, las fibras gamma estáticas, lo que van a hacer es paralizar a un grupo muscular, un grupo de la fibra muscular, y producir la relajación de las mismas.
y estas que son las alfa o gamma dinámicas son las que van a producir en el uso muscular impulsos nerviosos potentes a raíz de la información que están recibiendo. ¿Qué tipo de información? La aferente primaria o secundaria que me dice, ¿sabes qué? El músculo se está estirando demasiado. Si se está estirando demasiado, tendré que decir a las fibras estáticas, oigan, no se estiren demasiado. ¿Qué pasa? Vamos a relajar la frecuencia de disparo de señales que produzcan dicha contracción. Entonces, le van a informar y le van a decir, no, acá no se está contrayendo nada. Entonces la respuesta va a venir por fibras dinámicas eferenciales y van a producir, van a decirle al músculo, ¿sabes qué? Tienes que producir la contracción e incluso no estás produciendo ni el mínimo, ni el tono muscular, ¿no? Entonces es este concepto. Este concepto sirve para entender este otro concepto. Se llama electromiografía. La electromiografía me valora patrones de placa motora, quiere decir, me valora estos circuitos. Estos circuitos de placa motora tienen que dar patrones de contracción y descargas eléctricas para la contracción del músculo esquelético. Si yo no sé este circuito sensitivo motor que va a formar con la médula espinal, no voy a poder entender estos patrones de debilidad. Algunas veces, ustedes han estudiado, ¿qué han estudiado? Síndrome de túnel carpiano, por ejemplo, en anatomía. Era una falla anatómica de compresión del nervio mediano. Había una inflamación de los tendones que comprimían al nervio mediano. Dicha compresión del nervio mediano va a producir denervación. Quiere decir, toda esta estimulación que está viniendo por la motoneurona alfa, la placa motora, va a verse debilitada en los impulsos eléctricos. Y yo con un electromiograma lo que veo es la fuerza del músculo. Si a la contracción, miren, a la flexión de dicho músculo existe la suficiente potencial de acción para generar la motricidad, o esta ya tiene compromiso neurológico, ¿no? Y cuando existe compromiso neurológico, ¿qué tengo que hacer? Tengo que subsanar de manera quirúrgica inmediata, ¿no? Entonces, este es un procedimiento invasivo. Se coloca la aguja y se produce, colocando la aguja, tengo que hacer movimientos al paciente. Tengo que generar movimientos para valorar los circuitos de los diferentes músculos y nervios que anatómicamente ustedes ya conocen. Entonces, este es el circuito neuronal del reflejo miotático básico, que también ya lo conocen en la parte de neuroanatomía. El sistema sensitivo va a la médula espinal genera una respuesta, activa el nervio motor y desencadena la contracción. Este es mi circuito básico del reflejo miotático. No olvidar que el reflejo miotático puede ser de dos tipos, puede ser dinámico o estático. O le dice que al músculo que se mueva, o le dice que se relaje también. Porque la respuesta motora es de los dos tipos, dinámica o estática. Dinámico, contraete más. Estático, pues relájate. ¿Sabes qué? La respuesta es relájate. Te estás contrayendo demasiado, estás haciendo barbaridad, puedes producir un daño. Las áreas encefálicas que vamos a ver mañana para el sistema motor son las áreas corticales. De dichas áreas corticales sale una respuesta motora. Entonces, las áreas encefálicas que regulan el sistema motor van desde la corteza cerebral, esto que maneja, que es corteza cerebral, van desde el cerebelo, no olvidar la parte del cerebelo, y los ganglios basales, ¿no? Todo un capítulo que han aprendido en neuroanatomía en relación al núcleo lenticular, al globo pálido, al putamen, a la cápsula interna, por donde van todas estas áreas, estas vías motoras, ¿no? Entonces, las áreas encefálicas que están regulando el sistema motor, en especial este que representa el gamma, corresponden al cerebelo, a los ganglios basales, a la corteza cerebral. Y dicha función lo que está haciendo es generar distintos patrones musculares que yo puedo valorar. Estos son signos. ¿Puedo valorar un reflejo miotático? Sí, hay las implicaciones clínicas para el reflejo miotático a diferentes niveles. El más conocido, el rotuliano, aquí está el rotuliano, ¿no? Ahí está el rotuliano. Puedo valorar otro, este es el bicipital. En la parte posterior, el tricipital, el macetero, el estilo radial, puedo
valorar el aquiliano, ¿no? Entonces, basta entender para el reflejo miotático que el circuito que se forma es entre la parte de la sensibilidad y la respuesta motora que en cuestión de segundos tiene que oscilar y representar el individuo que está sano, ¿no? Hay diferentes, se llaman hiporreflexia o hiperreflexia, los individuos que alteran los distintos reflejos. La hiporreflexia, las lesiones pueden ser de orden sistémico o una de estas áreas que está gobernando, ¿no?, este circuito motor, ya sea desde la parte de la corteza, los ganglios basales, el cerebelo, para que exista dicho hiporreflexia. No se olviden que a partir de este circuito, esta es la carretera, este es el espino cerebeloso ventral. El espino cerebeloso ventral es el que está llevando los circuitos de reflejo, los reflejos. Entonces, de una u otra manera, los reflejos van a ser informados a centros superiores. ¿A través de qué vía? La espino cerebelosa ventral, ¿no? Porque la dorsal, ¿qué tipo de información? La espino cerebelosa dorsal, esto de verde, está llevando información de los usos musculares, esta cadena sensitiva que estamos analizando, de los usos musculares y del órgano tendinoso de Golgi, van a agarrar este camino, ¿no? Entonces, todo lo que representa al uso muscular y al órgano tendinoso de Golgi, agarran esa carretera de información. Analizados los reflejos, tenemos otro, justamente conocido como reflejo tendinoso de Golgi. Sirve para controlar la tensión muscular. Los músculos necesitan tener un grado de tensión muscular constante, pero cuando esta contracción muscular se contrae de manera abrupta, tiene que venir un mecanismo de inhibición. Entonces, las fibras vienen en este sentido, van en este sentido, y lo que genera esta estimulación a nivel de la médula espinal es producir que una interneurona inhibidora genere y descargue fibras neurotransmisores para producir la relajación de la misma. El órgano tendinoso identifica la tensión muscular. Entonces, cuando hay una tensión exagerada, ¿no? Cuidado que vayan al gimnasio y en su primer día quieran levantar 50, 80 kilos, ¿no? Van a tener ruptura muscular. Aquí ni las neuronas inhibitorias le van a salvar a uno, ¿no? Cada interneurona inhibitoria lo que hace es generar una respuesta para disminuir la tensión de manera brusca. La respuesta dinámica calma en fracción de segundos la característica de contracción. La parte dinámica va a ser inhibitoria y la parte estática va a ser excitatoria. A la parte estática le estoy diciendo, tienes que quedarte tranquilo, y le estoy excitando de mayor manera a estas fibras estáticas dentro de la porción intrafusal, ¿no? Entonces, el órgano tendinoso tiene como respuesta producir dicha relajación. A tensión excesiva, la respuesta que produce el reflejo tendinoso de Golgi es la relajación. Tenemos el reflejo flexor y el reflejo de extensor cruzado. Esto lo hemos analizado también, lo volvemos a analizar el patrón. Ahí está el estímulo doloroso, un clavo, una aguja. Va a la estimulación, genera un circuito de respuesta. Miren lo que va a hacer. Positivo para el que genera excitación y negativo para el circuito inhibitorio. Entonces, en un mismo lado, ¿no? En el brazo derecho que ha estado sometido al calor o a una aguja, ¿no? Entonces ahí está, con una aguja, el estímulo doloroso va a generar un circuito de flexor donde va a generar una respuesta de excitación y una respuesta de inhibición a través del mismo nervio espinal. El mismo nervio espinal está mandando una respuesta inhibitoria. ¿Para qué? Para los antagonistas, y una excitatoria para los agonistas. Los agonistas que tienen que desencadenar, iniciar el impulso nervioso, ¿no? Entonces, la característica de dicho reflejo es producir justamente, prácticamente, la retirada de la sustancia que produzca dicha estimulación inicial. Puede ser dolor, puede ser una herida, puede ser
el calor, ya sea a través del reflejo nociceptivo o reflejo del dolor, producir que el mecanismo neural produzca un reflejo de retirada flexor. El extensor cruzado, esto es básicamente el circuito, ¿no? Este circuito para el flexor. Ahora, nosotros tenemos otro patrón, que es el del extensor cruzado. ¿Qué quiere decir del extensor cruzado? Quiere decir del otro brazo. Este es brazo derecho, aguja. Muy bien, ahí está, brazo derecho ha producido esta estimulación. El extensor cruzado quiere decir que misma información, el mismo estímulo doloroso, viaja a la médula espinal, va a la sustancia intermedia, y en la sustancia intermedia genera una sinapsis al lado contralateral. Quiere decir, la extensión del miembro opuesto puede tirar todo el cuerpo y alejarlo del objeto que está originando el estímulo doloroso. Puede ser el brazo, puede dirigirse hacia la extremidad. Esto en razón de milisegundos, gracias a la participación de estas interneuronas en la médula espinal, concepto básico para pregunta, para posible pregunta, es que justamente se genere la excitación del otro grupo que en el otro lado, en el lado contrario, servía como antagonista. Acá me va a servir como agonista, esos que están en la parte posterior, y van a producir inhibición de otros que no me van a colaborar en retirar el cuerpo incluso del estímulo doloroso. Va al lado contralateral, este era mi brazo derecho, va al brazo izquierdo, y en el brazo izquierdo también va a producir un mecanismo de acción. Ese es el mecanismo de flexor cruzado. Tenemos el reflejo de marcha. Los movimientos de marcha y de ambulación son tan complejos como sencillos. Así lo decía el doctor González. Son tan complejos como sencillos. ¿Por qué complejos? Yo creo que era más un decir, porque la manera de entenderlo estructuralmente es como todos los reflejos miotáticos. Miren, el circuito de integración básico. La manera de entenderlo es básico. Ahora, la manera de cómo funciona es la manera de hacerles entender un poco cómo se va a dar el reflejo de marcha. Imagínense que la parte sensitiva venga desde la almohadilla, desde las almohadillas plantares. La presión sobre la almohadilla plantar va a generar un reflejo enérgico para el mismo lado lateral y para el lado contralateral. Es como si estuviéramos haciendo reflejos flexores y el extensor cruzado de manera coordinada. La reacción de apoyo positivo, lo dice González. Quiere decir, por eso, uno de los pies genera la estimulación sobre la almohadilla plantar, va a la médula espinal, médula procesa con el lado contralateral y envía una respuesta motora hacia el lado contralateral. Esta reacción de apoyo positiva es, por eso les digo, semejante al reflejo flexor y extensor cruzado, ¿no? He entendido este circuito, entiendo el reflejo de marcha, ¿no? Acá, imagínense, se está apoyando, esto es pie, hagan la alusión que esto es pie. Vienen las almohadillas, viene la información sensitiva, se decusa al lado contralateral y permite la excitación para que el otro pie tenga excitación e inhibición de las fibras que correspondan para generar el apoyo de dicha extremidad. Entonces, en el reflejo de marcha, lo que hace posible la deambulación es estos patrones rítmicos que van y estimulan sobre la almohadilla. Estimula una almohadilla, bien, va al lado contralateral para que se apoye. Deja de estimular esta, la otra almohadilla estimula, muy bien, la otra almohadilla para el otro lado contralateral, un sistema de excitación e inhibición. A continuación, se va a producir la acción recíproca de que dichas extremidades puedan hacer este patrón, ¿no? Entonces, ahí está. Uno apoya, el otro levanta. Uno apoya, el otro levanta. Acá apoya, el otro levanta, ¿no? Entonces, las almohadillas de dicho pie
Generan la estimulación, ¿para qué? Para que la porción excitadora o inhibitoria, que así corresponda, genere la estimulación de grupos musculares y se coloque el otro pie. ¿Bien? Entonces, eso me debería tan sencillo como difícil. Es fácil de entender el circuito, pero estos centros que nosotros lo estamos mencionando de esta manera, generan un reflejo de marcar el paso, una marcha diagonal. Entonces, cuando una pierna se estimula, va al lado contralateral a estimular. Cuando la otra pierna se estimula, va y sigue este patrón diagonal para estimular al lado contralateral. En los animales o en los cuadrúpedos, como lo dice Guyton, funciona de manera contralateral, ¿no? Entonces han visto que una patita se moviliza y la del lado contralateral también, la del lado trasero, es el patrón de marcha del cuadrúpedo, ¿no? Y eso también va a generar esto que se llama el reflejo de galope en este tipo de animales. Nosotros tenemos otro tipo de reflejo. Miren, si no entendemos este circuito miotático, por si acaso, de marcar el paso, no vamos a tener cómo entender cómo es la hemiplegia, cómo es el parkinsonismo, la apraxia, la marcha psicógena, el estapaje. El estapaje es el pie pendular, así se lo llama, ¿no? El pie pendular. Es como si arrastraran. Esto no funciona, la parte de la punta del pie. Esa es la marcha de estapaje. En la hemiplegia hay parálisis en la mitad del cuerpo, por lo tanto van arrastrando la mitad del cuerpo. En el parkinsonismo ambos pies van generando alteración de la marcha. Y quiere decir que estos circuitos se han trastornado, han generado una alteración de la respuesta. ¿Por qué? Porque si bien los reflejos procesan la información en la médula espinal, reciben colaboración de centros superiores. Corteza, como lo vamos a ver el día de mañana, corteza, ganglios basales, cerebelo, ¿no? Y circuitos que vienen integrados con el cerebelo. ¿Qué circuitos están integrados con el cerebelo? Recuerdan que el cerebelo se comunicaba con el mesencéfalo, con esto que se llama la sustancia negra. Entonces, y alteración de la secreción de dopamina, la sustancia negra participa en estos circuitos motores extrapiramidales. Entonces, cuando no hay secreción de dopamina, altera los circuitos con cerebelo y los núcleos cerebelosos, ¿con qué? ¿Cuál es la función del cerebelo? 3 funciones, ¿no? La regla de 3. Ya lo vamos a recordar también aquí. Guyton habla igual que González. Equilibrio, coordinación y el tono muscular, ¿no? Las 3 funciones del cerebelo. Entonces, si no hay las 3 funciones, no hay la coordinación que me está ayudando a que la médula espinal genere estos patrones de movimiento, de marcha de los reflejos, entonces vamos a tener el parkinsonismo, a dicha deficiencia de ese neurotransmisor que es la dopamina. Muy bien, hay otras características, el reflejo de rascado, por ejemplo, donde una sensibilidad postural que permite encontrar el punto exacto de la irritación de la superficie del cuerpo, ¿no? Entonces, en este reflejo de rascado, el individuo tiende a buscar localizar en esa sensibilidad postular para que en un sistema en garra encontrar el punto exacto y producir el rascado, ¿no? Un movimiento de vaivén para el rascado. En esta sensibilidad postural, si se mueve una pequeña pulga o una hormiga en la porción de su antebrazo o brazo, lo que va a generar es una estimulación de movimientos de vaivén para retirar dicha estimulación que la consideran de manera irritativa, ¿no? Entonces, va hasta los centros medulares y genera un reflejo de rascado de manera involuntaria. Primero nos rascamos y luego lo procesamos. ¿Por qué me estoy rascando? ¿Qué pasa? Primero va a la médula. Recién médula va a informar a través del haz espinotalámico anterior qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese es el primer circuito. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo, nombre y grupo. Hay distintos reflejos medulares que causan espasmos musculares. Nosotros ahorita hemos analizado todo lo fisiológico. Guyton menciona algunas partes patológicas en torno al espasmo muscular producido en una fractura ósea.
Vayan colocando nombre y grupo. Ahí ven cuál huesito sería el cubital, ¿no? No el radial, el cubital. Ahí en la cara medial, miren cómo está protruyendo la parte del cubital. Y produciendo una fractura. Quiere decir los músculos de la región hipotenar, los músculos flexores que estarán cerca de esta región, van a producir un espasmo desde el punto de vista clínico, que es un espasmo doloroso ante el extremo de un hueso roto. Dicha zona experimenta una contracción tónica, una contracción brusca, ¿no? Entonces, esa contracción hace parte del dolor, además del periósteo del hueso, ¿no? La parte de la sensibilidad, obviamente, del periósteo que está inervado. Pero, ¿por qué duele? ¿Por qué el paciente está con un dolor intenso? Porque dicha zona va a estimular a algo que se llama como espasmo muscular. Y el espasmo muscular no es más que una contracción brusca que tiende a obedecer y desencadenar impulsos dolorosos, pero no obedecer, desencadenar impulsos dolorosos por este mecanismo. ¿Y en pro de qué se produce el espasmo? Según los traumatólogos, en pro de tratar de que no se genere pues, una pérdida sanguínea mucho mayor. Si no hubiera el espasmo muscular, los vasos estarían sueltos, los vasos sanguíneos, y se produciría una mayor hemorragia de la que normalmente se produce. Es una respuesta medular funcional. Entonces, este espasmo que va a nivel medular, la respuesta es volver a las fibras musculares y contraer y producir dicho espasmo muscular. Se produce en otras características también el espasmo. Los calambres musculares son un tipo de espasmo local típico, ¿no? Hay a veces factores excitantes locales, como la perturbación metabólica. ¿Quién genera dicha perturbación metabólica? El frío intenso, la ausencia de flujo de sangre. Entonces, si recuerden que el nervio, las fibras nociceptivas, responden al dolor. ¿El frío intenso causa dolor? Sí. Entonces, ¿va a generar una perturbación metabólica del músculo? Sí. ¿Y la respuesta cuál va a ser? La contracción brusca. La ausencia de flujo sanguíneo también va a producir un espasmo. Pero este espasmo en pro de no beneficioso como el de la fractura, ¿no? Al retener sangre, sino que por la perturbación metabólica. El frío intenso, ¿a qué ha llevado? A una vasoconstricción, ¿no? El ejercicio excesivo y el ejercicio de tiempo. No vayan a ir al gimnasio, pues, pucha, después de 5 años, el doctor Ayala me dice que vaya al gimnasio, por lo menos, ya saben que tienen que ser continuos, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces, el ejercicio excesivo brusco puede producir un calambre muscular, que no es más que una contracción de manera, un espasmo, una contracción brusca que se da en áreas musculares. ¿Debido a qué? Debido a estos factores, como la ausencia de flujo de sangre, el frío intenso, ¿qué más hemos dicho? El ejercicio excesivo, ¿no? Entonces, estas características pueden desencadenar un mecanismo de reflejo de autorregulación. ¿Cuál es el mecanismo reflejo de autorregulación? ¿Fibras estáticas o dinámicas? A ver, ¿quién dice? ¿Fibras estáticas o dinámicas?